Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Queremos invitarlo para que usted sintonice la emisora o quizás, si tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios y otro material adicional para que tenga elementos y estudie lo que son estos periodos de iglesia que hemos venido conversando. Así que están invitados a ello. Y quiero hacer un paréntesis, quiero agradecer porque la verdad que nos han llegado algunos agradecimientos de personas que se acceden a esta página y que sintoniza también la emisora. Dios ha hecho posible que estemos aquí en el aire y gracias a Él hemos podido compartir por muchos años este lindo Evangelio de la Salvación. Y estamos estudiando y terminando uno de los trimestres más interesantes acerca de lo que hemos conversado, y no por ello otros van a ser también interesantes. Estamos en la penúltima, ¿no es cierto?, estudio. Hemos hablado de estas iglesias, cómo han pasado por periodos, pero cómo han salido adelante victoriosos. No importa que eso ha resultado motivo para ser exterminados, pero el Evangelio, la voluntad de Dios ha sido llevada adelante. Creo que es importante, antes de entrar en materia, en lo que vamos a tratar hoy día, es volver a repetir algo que decimos continuamente. Nunca hemos pretendido poder agotar un tema. Desgraciadamente, este es un tema interesantísimo. No es fácil poder resumir tanta materia. Hay cosas que nosotros tenemos que saber, y para ello tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis. Pero eso requiere bastante tiempo. Y como el tiempo en la radio es breve, muy breve, son unos minutitos solamente los que tenemos para conversar sobre estas cosas, queremos invitar a nuestros amables auditores que continúen estudiando, que esto sea un incentivo solamente, el hecho de que le tomen el gusto, el sabor a este estudio, y luego eso le permita, los incentive a seguir en este estudio, sería algo formidable. Excelente, claro. Fíjate que hay un párrafo acá que quiero leer puntualmente. Dice: puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Quizás esto no lo hemos comprendido en toda su dimensión, porque alguien puede, como estas iglesias tan fieles y otras infieles a Dios cayeron, pero Dios las restauró, gracias a que Él fue el fiel. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Esa armonía que se perdió, ¿no es cierto?, en el jardín del Edén, cuando nuestros primeros padres lamentablemente infringieron la ley de Dios. No fue que comieron un fruto, ellos desobedecieron la ley establecida por Dios. Ahora, ¿me permites un poquito hacer una salvedad? Cuando tú leías ahí de la maldición de la ley, no significa que la ley sea maldición, que la ley sea una maldición. Encuentro que la ley es una bendición, nos muestra justamente lo que es malo y lo que es bueno. Bueno, esa maldición de la ley es que cuando nosotros transgredimos la ley, la transgresión de la ley es precisamente la muerte. Esa es la maldición de la ley, llevarnos a la muerte. Pero cuando nosotros, mediante la dirección del Espíritu Santo, nosotros podemos obedecer la ley se torna en una tremenda bendición. Gracias a la ley nosotros podemos saber lo que es bueno y lo que es malo. Es como cuando alguien te da un buen consejo, excelente consejo, está en una situación difícil, te dice, no, este es el camino que tienes que tomar. Oye, y uno queda agradecido toda la vida. Yo recuerdo una vez, un profesor me dijo, mira, tu línea es esta. No había advertido y me quedé en esa línea. Está bien. Entonces, eso es lo hermoso de la ley, porque la ley me muestra ese camino, ese lineamiento, esa conducta que debo tomar, y como resultado de llevar esa conducta, tengo las bendiciones de esta ley. No una maldición, sino una bendición, y me coloca en contacto, en armonía con algo que es perfecto como el cielo. Esto es extraordinario. Recordemos además que la Biblia nos dice lo que es pecado, y dice, por ejemplo, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, pero pecado también, me dice la Biblia, que es transgresión de la ley. Uh-huh. Ahora, si yo quito la ley, entonces no va a haber transgresión, yo no cometo pecado, no hay pecado. Desde el momento que yo quité la ley, se terminó el pecado.
A ti no te pueden pasar un parte cuando tú vas en tu auto, no te pueden pasar un parte donde que pasaste con luz roja donde no hay semáforo. Claro. Te pasan un parte y dicen, mire, ¿por qué me pasa el parte? Porque usted pasó con luz roja. Pero ¿cómo me dice que pasé con luz roja si no hay semáforo? Aquí había un semáforo antes, te puedo decir. Bueno, pero en ese momento no lo hay. Claro. Ahora, eso es lo que acontece y nosotros tenemos que tener bien claro esto. El enemigo se ha ensañado y ha tratado de quitar la ley de muchas personas. O sea, hay personas que dicen, no, la ley llegó hasta nuestro Señor Jesucristo, de ahí en adelante ya la ley no existe, nosotros ya no tenemos ley, pero tenemos que tener claro las consecuencias de lo que significa eso. Decir eso y practicar eso. Mira, hay un asunto que es importante también, porque la Iglesia, a pesar de que desde los primeros años estuvo pendiente de que Cristo iba a volver. Cristo les dijo, voy a preparar lugar y vendré otra vez. Pasó por estos periodos y no sé si hoy día el concepto de la venida de Cristo se ha enfriado un poco y lo vemos muy distante, o lo vemos que en realidad no va a venir, y incluso esto nos puede llevar a separarnos de un grupo religioso que nosotros tenemos, creyendo que al final no viene porque siempre ha pasado igual. Yo creo que habría que revisar estos conceptos, porque, vuelvo a la idea, la iglesia de la Odisea es la última iglesia, no hay otra iglesia. Así es. Y anuncia algunas cosas que esa iglesia tiene, y yo miro, efectivamente, mi iglesia, mi estado, mi momento, lo está cumpliendo, es la iglesia, y a lo mejor que Dios me cuide de no entrar en ese comodín, ¿no es cierto?, de arreglarme al mundo y no arreglarme a lo que es la iglesia verdadera. Entonces, y eso nos puede llevar incluso a pensar de que el advenimiento de Cristo puede tardarse muchos años, pero nosotros no tenemos nuestra vida comprada. Ahora, debemos aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, hay quienes dicen la ley, que nosotros no nos salvamos por la ley. Nunca hemos dicho que nos salvamos por la ley. La ley condena, la ley nos salva. La ley muestra el pecado, pero la ley no es capaz de darnos la salvación. La salvación viene por Cristo. Y lo mismo podríamos decir de la iglesia. La iglesia no salva, es Cristo el que salva. Pero ambos, tanto la iglesia como la ley, nos ayudan a llegar a Cristo, nos ayudan a permanecer en Cristo, nos ayudan a cumplir lo que el Señor nos enseñó. Entonces, son importantes, cada una a su nivel son importantes, tanto la iglesia como la ley. Ahora, la iglesia es importante porque en ella nosotros aprendemos a convivir. Recordemos que tenemos que empezar a convivir aquí con el ambiente del cielo antes de llegar allá. Entonces tenemos que convivir aquí, convivir como hermanos, aprender a amarnos acá para continuar viviendo en el cielo de esa manera. Es importante la iglesia. Bueno, amables oyentes, seguimos invitando para que usted participe del resumen que vamos a hacer de la conversación de esta semana. Recuerde, la iglesia militante es una iglesia activa, estamos en el último periodo, Cristo viene pronto y usted y yo quiero estar preparados para ese lindo encuentro con nuestro amado Salvador. Bendiciones, nos encontramos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.